En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. A mediados del año 1412 y a las puertas de la colegiata de Santa María de Caspe, Vicente Ferrer anunciaba que el elegido para ser el nuevo rey de Aragón, acabando así con los más de 2 años de interregno, era el castellano Fernando I de Trastámara. Se abría así un nuevo periodo que se suponía que iba a disipar la amenaza de una guerra civil en la corona de Aragón, pero que también estaba lleno de desconfianza ante lo que podía suponer un monarca extranjero. ¿Quién era Fernando de Antequera y cómo fue su corto pero intenso reinado? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Alfonso Marías y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Como solemos hacer cada cierto tiempo, este programa lo vamos a dedicar al siguiente de los soberanos de la historia de Aragón, saga en la que poco a poco, pues ya sabéis que vamos avanzando cronológicamente. En esta quinta temporada en la que estamos actualmente, les ha tocado ya el turno a Juan I el Cazador y a su hermano y sucesor, Martín el Humano. Los últimos de los reyes de la Casa de Aragón, formada siglos atrás gracias a la unión dinástica entre la Casa Jimena del Reino Aragonés y la Casa Condal de Barcelona, mediante ese famosísimo matrimonio entre la reina, la que sería reina Petronila de Aragón y el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona. De modo que el protagonista de este episodio nos va a hacer cambiar de etapa, puesto que, como ya sabemos, Fernando I de Aragón fue el primero de los 4 monarcas de la dinastía Trastámara que gobernó sobre los diferentes estados de la corona de Aragón durante un poco más de un siglo. Su reinado fue corto, ¿no? El de Fernando I, pues no llegó ni a los 4 años, estuvo ya a punto de cumplirlos, pero desde luego fue bastante corto, de los más cortos de la historia, yo creo que el más corto de la historia de la corona de Aragón, ¿no? Incluso del reino aragonés. Pero como vamos a ver, fue un reinado muy intenso y desde luego también fue importante por esa nueva etapa que daba inicio en Caspe, ¿no? A finales de junio del año 1412. Y como siempre, para hacer este viaje por el tiempo y ver cómo fue el reinado de Fernando I de Trastámara, Fernando I de Aragón, me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Vaya época más interesante, la que vamos a tratar hoy. Pues vamos a hablar de esa etapa de transición del medievo al Renacimiento, en la que están ocurriendo muchas cositas por Europa. Nos vamos a meter ya de lleno en el siglo XV, ¿no? Aunque vamos a tocar bastante cosas de finales de ese siglo XIV, en el que, como tú dices, ya empieza a ser en la península ibérica, en los reinos hispánicos, en esa corona de Aragón, en Castilla también. Una época de transición, ¿no? Con ese renacimiento que va llegando de Italia. Hoy tenemos en arte, ¿no? El renacimiento, las letras, el humanismo. Tenemos en la iglesia el gran cisma de Occidente. Sí, con el Papa Luna ahí metido, que vas a ir varias veces en este programa. Claro. Y pocos años después vamos a tener a predicadores como Juan de Hus, etcétera, por allí. Los husitas en Bohemia, ¿no? Lo que es la actual República Checa. Eso es, sí. Los turcos otomanos también. Una época fascinante, realmente como todas, ¿no? Pero en esta hay mucha tela que cortar y, por supuesto, también la Guerra de los 100 Años en Francia. Que continuaba, exactamente. La Guerra de las 2 Rosas en Inglaterra. Mucho follón. Mucho lío. Mucho follón, aunque nosotros nos vamos a quedar en un ámbito un poco más pequeño, ¿no? Que al final esto es historia de Aragón, pero aún así ya sabéis que de vez en cuando pues también toca salir por ese ámbito de la corona de Aragón y un poquito más allá, ¿no? Porque a veces parece que nos encerramos en una especie de cápsulas y luego pues todo está más o menos relacionado unas cosas con otras. Todo está hilvanado, más o menos. Exactamente, es todo un telar, ¿no? Una especie de telar. Sí. El caso es que para hablar del reinado de Fernando I de Aragón
tenemos que comenzar por su juventud y por el camino que le llevó a ser pues uno de los candidatos al trono aragonés que se presentaron en ese famoso compromiso de Caspe, siendo allí, como todos sabemos, finalmente elegido como rey, ¿no? Siendo pues ese primer integrante de esa dinastía de los Trastámara, pues eso que entrará a mediados del año 1412 en los estados de la Corona de Aragón y que terminará realmente pues en enero de 1516, es decir, apenas 104 años más tarde, con la muerte de Fernando el Católico, ¿no? De Fernando II de Aragón, porque después ya vienen ahí pues los Habsburgo, ¿no? Aunque ahí está que comparte al menos este Carlos I de Aragón, Carlos V, el emperador, pues comparte la titulación del reino con su madre, con Juana de Trastámara, Juana la Loca, ¿no? También llamada así, pero al final pues ella no gobernaba. Así que al final colocamos ese periodo de los Trastámara hasta ahí. Bueno, de modo que nos vamos a ese inicio del camino de Fernando, ¿no? Ese camino que va a empezar, pues evidentemente si era de Castilla, pues va a empezar lejos de la Corona de Aragón, pero poco a poco nos vamos a ir acercando hasta meternos de lleno. Vamos a empezar, Santiago, por su juventud, para ir colocando a Fernando en ese camino que le llevó a ser el primer rey Trastámara de Aragón. Así que bueno, para empezar, ¿quiénes fueron los padres de este Fernando I de Aragón? ¿Cuándo y dónde nace? Bueno, pues los padres del que acabaría siendo Fernando I de Aragón fueron el rey Juan I de Castilla y la que fuera la primera de las dos esposas que tuvo este monarca castellano, que era Leonor de Aragón. Para ir poniéndonos en situación con esos lazos que tendrá Fernando I con la corona de Aragón, hay que decir que su padre, Juan I de Castilla, resulta que nació en tierras aragonesas. Mira, esto es muy curioso. Claro, evidentemente fue por causas circunstanciales, pero no deja de ser curioso, como dices, que Juan I de Castilla, el padre Fernando Fernando I de Trastámara, pues naciera en Aragón, se casara después con una princesa de la Casa de Aragón y que uno de sus hijos acabara siendo rey de Aragón. Sí. O sea, parece que el destino pues estaba tratando de enviar pues Sí. algunos mensajes, ¿no? Señales, ¿no? Sí. Estaba mirando un poquito de señales de que el destino iba un poquito por ahí, ¿no? Porque es verdad, curioso que Juan I de Castilla nace en territorio aragonés, ahora hablaremos un poquito de ello, se casa con alguien de la Casa de Aragón, como será esta Leonor de Aragón, y ambos tienen un hijo que acabará siendo rey de Aragón, a pesar de que en un principio, pues evidentemente su destino no estaba precisamente por esos derroteros, ¿no? Y bueno, el caso es que, primera pregunta, ¿por qué Juan I de Castilla nace en territorio aragonés? Juan I de Castilla, el padre de Fernando de Aragón, que es nuestro protagonista. Pues bueno, pues resulta que el padre de este Juan I de Castilla era Enrique de Trastámara, el abuelo de Fernando. Este Enrique de Trastámara era un hijo bastardo de los muchos que había llegado a tener el rey Alfonso XI de Castilla. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que el sucesor de este Alfonso XI de Castilla fue Pedro I el Cruel, quien no tuvo precisamente unas buenas relaciones con sus hermanastros, entre los que estaba este este Enrique de Trastámara, sí, ni tampoco pues con la que había sido la amante de su padre, Leonor de Guzmán. La famosa Leonor de Guzmán, sí. De hecho, pues a esta señora pues la acabaría mandando ejecutar, sí, ¿no? Pedro I el Cruel. Acabó matando pues a Leonor de Guzmán, la amante de su padre, la que había sido la amante de su padre, y la madre de Enrique de Trastámara, claro. Abuelo de Fernando. Exactamente. ¿No? Así pues, bueno, pues como podéis imaginar, la animadversión entre Pedro I de Castilla y su hermanastro, Enrique, conde de Trastámara, fue brutal. Sí. ¿No? Hombre, que te maten a tu madre, pues nunca es tiene bueno. Que molestar un poquito. Sí, yo creo que escuece. A ver, evidentemente no es tan sencillo como esto, sino que había muchas disputas de poder entre familias y tal, esa animadversión que había previa ya, pero... Ya llevo muchas tensiones, ¿no? Antes esto, ¿no? Pero al final, pues eso, uno de los grandes detonantes es esa orden del rey Pedro I el Cruel de asesinar a Leonor de Guzmán, la madre de Enrique de Trastámara. Eso es. Bueno, pues en esas malísimas relaciones, ¿no?, entre estos dos hermanastros, pues se acabó cruzando la corona de Aragón. ¿Y de qué manera? ¿Por qué? Pues porque del año 1356 estalló la llamada Guerra de los Dos Pedros entre Pedro I el Cruel y Pedro IV el Ceremonioso de Aragón. Y entonces el rey de Aragón, Pedro IV el Ceremonioso, pues acogió bajo su protección a Enrique de Trastámara. Dijo, anda que bien, o sea, sé que hay un hermanastro de mi enemigo que está la mar de enemistado con mi enemigo. Sí. Pues voy a ayudarlo un poquito, le ¿no? Apoya, ¿no? Claro. Y le acoge también en la corte aragonesa, en la corte de Aragón, y evidentemente con Enrique de Trastámara va también su familia, su propia familia, ¿no? Claro. Entonces, pues con él pues fue Juana Manuel de Villena, que el 24 de agosto de 1358 dio a luz al futuro Juan I de Castilla en la localidad zaragozana de Épila. Claro, y por eso Juan I, el padre de nuestro protagonista, Fernando I de Aragón, pues nació en territorio aragonés, a pesar de que luego fue rey de Castilla, ¿no?
Así es. Es curiosa esta cuestión. Y bueno, pues ya sabemos, ¿no?, que esa guerra entre la corona de Aragón y Castilla, esa guerra de los dos Pedros, entre Pedro I el Cruel de Castilla y Pedro IV el Ceremonioso de Aragón, pues también tuvo pues unos tintes de guerra civil en Castilla, ya que Enrique de Trastámara, apoyado por Pedro IV el Ceremonioso, acabaría logrando con el paso de los años, ¿no?, sobre todo gracias al apoyo de Pedro IV el Ceremonioso, insisto, pues que gran parte de la nobleza castellana y algunas de las ciudades más importantes le siguieran a él. Sí, y de hecho al final pues ya sabemos que en el año 1369 Enrique de Trastámara acabaría destronando y asesinando a su hermanastro Pedro el Cruel, convirtiéndose, por supuesto, este Trastámara en Enrique II, en rey de Castilla y por lo tanto en el primer monarca de la dinastía Trastámara. Recordemos que este Enrique al final era un hijo bastardo, era un hijo ilegítimo, y al final su dinastía, estos Trastámara, tiene este origen. Pero bueno, al final gana una guerra civil, acaba matando a su oponente, que es su hermanastro, a este Pedro el Cruel, y al final, pues, ¿qué me va a decir a mí que no sea yo el rey? Y establece, pues eso, establece este reinado de Enrique II de Castilla, cuyo hijo y sucesor, Juan I de Castilla, pues eso, había nacido en Épila. Claro, y no solo nace en Aragón, sino que casa a su hijo Juan I, ¿no?, con Juan I de Castilla, heredero al trono, ¿no?, de Castilla, lo casa con la princesa de Aragón, con la hija de Pedro IV el Ceremonioso. Entonces, bueno, pues en ese contexto nace en tierras aragonesas Juan I de Castilla, cuando Enrique de Trastámara está por ahí exiliado en Aragón y ayudado por Pedro IV el Ceremonioso, quien acabaría siendo el siguiente rey, porque claro, su padre destrona a su hermanastro, pues acaba siendo el siguiente rey, que se casó en 1375 en el convento de San Francisco de Soria con la ya mencionada Leonor de Aragón, hija de Pedro IV el Ceremonioso de Aragón, que fue el que ayudó a su padre a destronar a su hermanastro y a ser rey de Castilla. Sí. Entonces, bueno, de ese matrimonio entre Juan I y la princesa aragonesa, nació en Medina del Campo el 27 de noviembre de 1380 el protagonista de este programa. Que es Fernando I de Aragón, Fernando I de Trastámara. Eso es. Que como hemos visto, pues su padre nació en Épila y su madre era de la Casa de Aragón. Exactamente. Pues hay esos enlaces, ¿no? Hay esos lazos que tendrá al final el primer rey Trastámara de la corona de Aragón, pues que tiene con el reino aragonés y con la propia corona de Aragón. Su madre era de una Aragón, ¿no? Era de la Casa de Aragón. Y bueno, su padre, a ver, esto es circunstancial, pero bueno, está la curiosidad de eso, de que nació en territorio aragonés. De hecho, pues era nieto de Pedro IV el Ceremonioso. Esto estamos hablando de Fernando I, ¿no? Claro, era nieto del rey de Aragón, Pedro IV el Ceremonioso, lo que años más tarde pues le serviría como una baza muy importante para presentar su candidatura a rey de Aragón en el compromiso de Caspe al morir el rey Martín el Humano de Aragón sin descendencia legítima. Claro, porque esto es importante. En el compromiso de Caspe no podía presentar su candidatura cualquiera que pasara por ahí, aunque fuera noble o lo que sea. O sea, tenía que tener, en plan, tengo que presentar ciertas credenciales, en plan, oye, que yo soy descendiente de esta familia, tengo sangre de los Aragón o de la casa de la dinastía que se ha medio extinguido con la muerte de Martín el Humano en 1410, pero oye, que yo soy descendiente de, yo que soy primo de tal, o soy el bisnieto de no sé quién, o soy el nieto de no sé cuánto, o sea, decir, oye, yo igual por línea materna, normalmente de los 5 candidatos que hubo, pues en general todos, luego hablaremos un poquito de ello, era por esa línea materna y siempre primaba la paterna, ¿no? Pero al final es lo que había en ese sentido, pues decir que había cierto nexo de unión, no era gente totalmente ajena a la corona aragonesa, al menos en ese sentido sanguíneo, podríamos decir. Eso es. El caso es que, bueno, Fernando, pues al ser el hijo segundón, ¿no?, de ese matrimonio, ¿no?, de Juan I de Castilla con Leonor de Aragón, pues al ser hijo segundo en Fernando, fue su hermano mayor quien se convirtió en rey de Castilla como Enrique III a la muerte de este Juan I de Castilla. De modo que en principio pues Fernando pues no estaba destinado a tocar trono. Exactamente. Sin embargo, su padre sí que le dejó bien provisto de propiedades, tierras y títulos a Fernando, lo que le llevó a convertirse prácticamente en el hombre más poderoso del reino castellano. Sí, por ejemplo, en el año 1390, que es en el año en el que morirá este Enrique III, ¿no? Perdón, este Juan I, durante las cortes castellanas celebradas en Guadalajara, pues Juan I le concedió a su hijo Fernando pues diferentes dominios, por ejemplo, el señorío de Lara, el ducado de Peñafiel, la propiedad de varias villas importantes como San Esteban de Gormaz, ¿no? Que evidentemente esto iba acompañado de unas enormes rentas que le daban un poder económico muy importante, ¿no? A la que añadió
más tarde otras como, por ejemplo, otras villas como Medina del Campo. Es decir, que Fernando, este infante Fernando de Castilla, el que acabará siendo Fernando I de Aragón, pues tuvo un enorme poder y una enorme riqueza e influencia en el reino castellano, como hijo de rey que era, aunque no sucedió al trono a su padre. Sí, y es que además, bueno, las posesiones de su familia, no sé si en estos precisos momentos, ¿no? Pero, pues bueno, acabarán extendiéndose de este a oeste por todo el reino de Castilla. Sí, ¿no? O sea, como casi dividiéndolo, podríamos decir, de lado a lado. Eso es, ¿no? O sea, sé que, bueno, además, o sea, son posesiones muy estratégicas y muy importantes, ¿no? A los que además Fernando después se casa con su tía, Leonor de Alburquerque, que también heredará este importante territorio, ¿no? Era una de las mujeres, de hecho, está Leonor de Alburquerque, una de las mujeres más ricas de Castilla, ¿no? Hasta el punto de que era conocida con el sobrenombre de la rica hembra, ¿de acuerdo? Así que, claro, con los dominios y señoríos y rentas que ambos acumulan, ¿no? Este matrimonio, este Fernando de Trastámara con los de su esposa, claro, su influencia en Castilla es que fue tremenda, ¿no? Lo que a la postre también les ofrecería, evidentemente, las herramientas y recursos necesarios para apoyar, ahora lo veremos años más tarde, pues sus pretensiones al trono aragonés, pues, porque esto había que pagarlo también. Claro. O sea, bueno, pues como vemos aquí, su influencia en Castilla es tremenda, ¿no? A pesar de ser, bueno, pues el hermano del rey. Entonces, Fernando y Leonor de Alburquerque, pues establecieron una especie de corte propia en Medina del Campo, desde donde ambicionaban alcanzar el trono castellano. Claro. Y diréis, ¿por qué? Si es el hermano, bueno... el hermano más joven, sí, porque... Claro, le correspondería a los hijos... de Enrique III. Enrique III. Por hacer un resumen, por si alguien se ha perdido. Enrique de Trastámara es el que gana la guerra civil, establece la dinastía de Trastámara, que será Enrique II. Este tiene varios hijos, que será su primogénito Juan I de Castilla. Padre de Fernando. Luego tiene dos hijos, que son Enrique III de Castilla y el hijo segundo, que será Fernando, nuestro Fernando de Aragón. Evidentemente, por lo tanto, al que le tocaba la descendencia era precisamente a este Enrique III y sus hijos. Exacto. Y no a Fernando, que sería el tío de los hijos que tuviera Enrique III. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí durante varios años? ¿Por qué estas pretensiones, no? Si era el hermano menor, bueno, pues porque en 1390 su hermano mayor se convirtió en el rey Enrique III, pero este nunca gozó de muy buena salud. No. Debido a que había sufrido pues la viruela y el tifus, ¿no? Sí. Es más, esto hizo que Enrique III de Trastámara pasara a la historia con el sobrenombre de Enrique el Doliente. Estos sobrenombres que ponen a veces, el Doliente. El Doliente. Sí, pues este hombre pues estaría el pobre quejándose bastante para que le pusieran quizás este sobrenombre. Y claro, además esa mala salud de este Enrique III, de este hermano mayor de Fernando, pues claro, parecía que, de hecho fue durante bastantes años, durante más de una década, que era rey ya de Castilla, este Enrique III, pero le impedía tener hijos, no tiene descendencia durante muchos años, ¿no? Ya que fueron pasando los años, se convierte en rey en 1390 en Castilla, van pasando, llegamos al año 1400 incluso. Claro, aquí ya nos podemos imaginar que probablemente su hermano pequeño, Fernando de Trastámara, el futuro Fernando I de Aragón, pues oye, se estaba frotando ya las manos, porque ya él se veía tocando el trono, y dice, bueno, pues al final voy a llegar a ser rey de Castilla, ¿no? Voy a heredar el trono de mi hermano porque no está teniendo hijos. Y además parece que va a morir pronto porque no es que tenga muy buena salud. Porque está achacoso, exactamente. Sin embargo, algo pasa en el año 1401, cuando su hermano ya llevaba 11 añicos en el trono sin tener hijos. Pues pasó que nació María de Castilla. Tiene hijos al final. Enrique III de Castilla, al final de sus dolencias y tal, acaba teniendo descendencia, a pesar de esos 11 años de reinado que llevaba ella, que parecía que no. Así es, pues nació María de Castilla, que de inmediato se convirtió en la princesa de Asturias y heredera al trono, ya que en el reino castellano, aunque primaba siempre la línea masculina, una mujer podía heredar la propiedad del trono y también gobernar, a contrario de lo que pasaba en el reino de Aragón, que una mujer podía heredar el trono pero no podía gobernar. Exactamente. Aquí podía las dos cosas. De hecho, esta María de Castilla, que al principio cuando nace se convierte en heredera al trono castellano, es la que se acabó casando con el futuro rey de Aragón, Alfonso V el Magnánimo. Hijo de Fernando. Exactamente, o sea que al final, ¿qué destinos tiene la cosa, verdad? El caso es que fue una reina, en el caso de Aragón, una reina consorte extraordinaria, esta María de Castilla, que además, a pesar de esa prohibición de que una mujer no podía gobernar por los fueros y tal, llegó a ostentar poder real. Y además, cuando digo real, era de que llegó a tener cargos, o sea, titulaciones oficiales, ¿no? Como por ejemplo llegó a ser María de Castilla lugarteniente del reino aragonés. Luego también fue lugarteniente del Principado de Cataluña durante muchos años, durante más de una década. Fue una mujer extraordinaria, amasó un gran poder.
que todo poder lleva una gran responsabilidad, ¿no? Como le dicen a Spiderman. Y bueno, por si os interesa saber más sobre ella, sobre esta María de Castilla, que es un personajazo, como digo, os contamos su historia en el episodio 33 de la primera temporada, que ya sabéis que podéis escuchar en formato podcast cuando queráis en aragonradio.es. Ahí está, porque ahí hablamos largo y tendido sobre esta figura. Y María de Castilla sí va a ser la heredera al trono de Castilla, porque acabó siendo reina consorte en Aragón y no en Castilla. Exactamente. Pues porque Enrique III, que parecía que no iba a tener hijos, que iba a morir sin tener hijos, no solo tuvo a María, sino que más tarde, en el año 1405, tuvo un hijo varón, Bueno, el infante Juan. Bueno, y por medio tuvo otra hija más. Pero bueno, al final, hemos dicho, ya lo has dicho tú, que al final acaba primando pues la línea masculina, ¿no? Claro. Y claro, como aquí nace, pues es el tercer hijo que tiene Enrique III de Castilla, pero como es el chico, pues ala, Claro. infante Juan, que nace ya en 1405, pero sí, este señor se pega más de 10 años sin poder tener hijos y de repente de carrera, en 4 años, tiene 3 churumbeles aquí. Claro, bueno, pues este Juan, pues al ser hombre relegó a su hermana mayor, María, y se convirtió en el nuevo príncipe de Asturias y Exactamente. heredero al trono castellano. Y al final a María tocó casarla con tal, y al final de esa manera acabaría siendo reina consorte, la esposa de Alfonso V el Sí, Magnánimo. por Pero eso ya avatares del destino, porque nadie Exactamente. puede imaginar que pues que Fernando acabaría siendo rey Rey de Aragón. rey de Aragón y que su hijo Alfonso V el Magnánimo, el que se casó con María de Castilla, iba a ser rey de Aragón sucediendo a su padre. Exactamente, Nadie pero puede claro, imaginar. en este momento, después de estos nacimientos, en el año en inicios, bueno, en el año 1400, Fernando se veía ya como sucediendo a su hermano, siendo rey de Castilla. Y de repente, ya en 1405 lo vemos totalmente relegado en la línea de sucesión al trono castellano por sus sobrinos. Aquí Así lo es. vemos aquí. En principio Fernando tampoco iba a ser rey de nada, absolutamente a rey del aire, ¿no? Podemos decir. Pero no estaba todo dicho, ¿verdad? No, porque el día de Navidad del año 1406 finalmente murió el rey Enrique III de Castilla, siendo sucedido en el trono por su hijo, el que sería el rey Juan II, pero este no había cumplido ni 2 años. Había nacido en 1405. Claro, y entonces una minoría de edad pues era siempre muy peligrosa para cualquier reino. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que en vista de ello, Enrique III dejó en su testamento que, en caso de establecerse una regencia, como así ocurrió, esta debía estar formada por su esposa y viuda Catalina de Lancaster y también por su hermano, el infante Fernando de Trastámara. Que no si fue rey de Castilla, pero acumuló un gran poder llegando a desarrollar parte de la regencia de su sobrino. Fue corregente Con su cuñada. con su cuñada Con esta Catalina Catalina de de Lancaster. Lancaster, eso es. Desde luego, pues podéis imaginar que hubo desavenencias entre ambas partes y los diferentes nobles que fueron apoyando a uno u otro regente. Pero finalmente pues acordaron dividir en 2 los territorios del reino en los que gobernarían. Sí, de aquí para allá, pues tú gobiernas, llevas a cabo la regencia, esta parte la regento yo. Bueno, así fue un poquito la cocordaron, pero hubo tiranteces, ¿no? Entre ambos cuñados, entre Fernando de Trastámara y su cuñada Catalina de Lancaster. Como es lógico y natural. Ahí pues Fernando pues trató de aglutinar el poder y evitar disensiones internas, buscando a un enemigo externo. Y ese enemigo externo, ¿cuál fue? Pues fue el Emirato Nazarí de Granada. Exactamente, porque siempre se dice que, bueno, aquí vemos en Castilla una nobleza muy poderosa, que a veces, sobre todo en un periodo, tú lo has dicho también, que una regencia, una minoría de edad, además que iba a ser muy larga, porque Juan II de Castilla se convierte en rey con menos de 2 años, pues a priori iba a ser muy larga esta regencia. Por lo tanto, pues oye, era algo muy peligroso, nobles que querían Claro. conseguir más poder. Y Ahí aquí- estaba mucha gente poderosa frotándose las manos en a ver cómo puedo rascar poder. Y aquí ahora el regente Fernando, su tío, dice voy a establecer una regencia fuerte y cómo buscamos pues un poquito encauzar todas esas ansias de poderío y de riqueza que tienen los nobles, buscando un enemigo externo. Y ese enemigo externo era facilísimo, que era pues además un enemigo de la fe, como era el Emirato Nazarí de Granada, es decir, ese Emirato musulmán del sur de la península. Y así, pues bueno, pues entre el año 1406 y 1410, el infante Fernando pues llevó a cabo varias campañas militares contra los granadinos, y aunque sufrió alguna derrota, lo cierto es que consiguió un importante prestigio gracias a sus conquistas. Claro. La campaña más importante fue la que realizó en el año 1410 para asediar la localidad de Antequera, que era una plaza estratégica para poder acceder y controlar los pasos montañosos a través de los cuales se llega directamente a la costa y a la ciudad de Málaga, una de las más importantes del Emirato Granadino. Claro, por lo tanto, era una conquista muy importante que quería cometer, ¿no? Claro.
El asedio de Antequera pues se alargó durante varios meses y fue allí donde Fernando recibió la noticia de la muerte del rey de Aragón, Martín el Humano. Que esto es lo que lo va a cambiar todo. Claro, así es, efectivamente. ¿Por qué? Porque apenas un año atrás, en el año 1409, el único hijo varón del rey Martín el Humano de Aragón, el infante Martín el Joven, pues había fallecido de unas fiebres en Cerdeña. Que era el único heredero al trono que había. Sí, no tenía otro. Claro. Entonces, durante ese año, el rey Martín el Humano pues había tratado de solucionar su falta de descendencia legítima de varias maneras en Aragón. Volvió a casarse pues para intentar engendrar un nuevo heredero. Que nunca se produjo, que nunca se concibió. Claro. Negoció con el papa aragonés, el papa Luna o Benedicto XIII, para que éste legitimara a un nieto bastardo que tenía. E incluso también dio ciertos poderes al conde Jaime II de Urgel, con los que parecía que el monarca pues le estaba señalando como posible heredero, aunque este pues nunca gozó de mucha aceptación, especialmente en Aragón, salvo en algunos casos, en algunos territorios donde hubo gente partidaria de Sí, este pero bueno, por ejemplo en Zaragoza, conde de Urgel. En Zaragoza, que lo nombró lugarteniente del Reino de Aragón, Martín el Humano, a este Jaime II de Urgel o de Urgel, fue a Zaragoza y fue bastante más recibido, ¿no? Por ejemplo, tuvo bastante oposición. Por eso, o sea, ninguna de estas tres soluciones terminó por cuajar. La corona de Aragón se había quedado sin soberano y se cernía sobre ella pues la sombra de una posible guerra civil, mientras mucho más al sur, pues en ese verano de 1410, pues Fernando continuaba el asedio sobre Antequera, aunque sin perder de vista lo que ocurría en el gran vecino del este peninsular. Sí. Al final estaba en plan camaleón, creo yo, con un ojo así mirando hacia Antequera y el otro pues hacia el otro lado, hacia la corona de Aragón. Digo, a ver qué pasa por ahí. Eso es. Finalmente, en septiembre de 1410, Antequera se rendía y gracias al prestigio alcanzado por esa conquista, el infante Fernando acabaría siendo conocido por ese sobrenombre de Fernando de Antequera. Sin embargo, su destino empezaba a marcar otra dirección, que miraba directamente hacia el vacante trono aragonés. Tras su gran victoria en Antequera, el infante Fernando y a la vez regente de Castilla ponía ya su mirada en el objetivo de convertirse en el nuevo rey de Aragón, aduciendo su derecho sanguíneo, que hemos comentado antes, puesto que era nieto de Pedro IV el Ceremonioso y sobrino del rey Martín el Humano. De hecho, el reino de Castilla se puso a trabajar en pos de ese objetivo, o mejor dicho, su monarquía, dirigida por la dinastía Trastámara. Una dinastía más o menos reciente, de hecho apenas hacía 40 años que había alcanzado el poder en Castilla por medio de una guerra y un destronamiento, y que en ese momento veía la oportunidad de convertirse en la dinastía hegemónica en la península ibérica, de conseguir entrar también en la corona de Aragón. Era además algo que podía beneficiar a todas las partes en caso de lograrlo, ya que si Fernando acababa convirtiéndose en rey de Aragón, la reina viuda y también regente de Castilla, es decir, Catalina de Lancaster, su cuñada, así como la camarilla de nobles que trabajaba con ella, pues veía la posibilidad de dejar en parte de compartir esa regencia con Fernando, aunque nunca dejó de ser regente durante esos años, ¿no? A cambio de darle a este apoyo económico o incluso militar, si así era necesario para lograr el trono aragonés. Así que bueno, ya tenemos a Fernando enfocado para decir, bueno, yo tengo sangre de la Casa de Aragón, por parte de madre, ¿no? De abuela y tal, y esas cosas. Bueno, en este caso de madre. Así que, bueno, pues ¿cuáles son los siguientes pasos para que llevaron a convertirse a Fernando en rey de Aragón? Claro, pues ahí comenzaron los mecanismos para lograrlo, ¿no? Porque era algo que interesaba a todas partes, como decías, ¿no? El primer interesado, en Castilla, Fernando, pero también pues Catalina de Lancaster, que decía, así me quito de en medio a Fernando, ¿no? Que no se lo quitó, No pero se bueno, lo quitó, esa era un poco la idea, digamos. Exacto. Bueno, pues empezaron los mecanismos para lograrlo, ya que en las Cortes castellanas celebradas en Valladolid, pues estas dieron al infante y regente Fernando los subsidios económicos que, en principio, habían sido votados para la guerra contra Granada. Pero ahora esos subsidios van a ser dirigidos, gracias a la intermediación de la también regente Catalina de Lancaster, a su cuñado, a Fernando. Apoyarle para conseguir darle más apoyos, con lo que se ha visto pues como un candidato importante pues al trono de Aragón, ¿no?
Sí. Otro apoyo importante que iba a tener Fernando era el de Pedro Martínez de Luna, es decir, Benedicto XIII o el Papa Luna. Eso es. Y es que, como regente castellano, pues Fernando llevaba varios años apoyando al pontífice aragonés para que este pues fuera reconocido como tal, ¿no? Como pontífice, como papa, en mitad de toda aquella crisis europea que estaba suponiendo el cisma de Occidente y que todavía, aunque cada vez menos, tenía dividida a la cristiandad. Es que la situación era tal, bueno, pues que había varios papas y unos reinos apoyaban a un papa y otros a otro. Bueno, pues Fernando al que apoyaba era al Papa Luna, que era aragonés y que, bueno, pues acabó apoyándole, ¿no? En esta candidatura cuando murió Martín el Humano. Llevaba ya varios años exactamente apoyándole, ¿no? Incluso antes de la muerte de Martín el Humano, ya Fernando, como regente de Castilla, ya llevaba apoyando al tema del Papa Luna, incluso le reconocía como pontífice por parte del Reino de Castilla. Por lo tanto, esto hará que tengan una muy buena relación en estos primeros años, ¿verdad? Así es, así es. El Papa Luna había estado apoyando la legitimación del nieto bastardo que tenía el rey Martín el Humano, para así convertirle a él, a ese nieto bastardo, en el heredero. Que era Fadrique, si no recuerdo mal. Sí, que había tenido su hijo, Martín el Joven, ya muerto, había tenido con una amante italiana y bueno, pues lo intentan legitimar, pero claro, era un hijo legítimo. Exactamente. Pero dicen, bueno, el abuelo dice, voy a intentar legitimar a mi nieto y si consigo una legitimación del Papa Luna, pues al menos yo que sé, lo podré presentar ante las Cortes a ver si me lo aceptan el chico. Pero si lo hubiera legitimado, pues ya se habría acabado todo el problema. Es posible. Claro, pero cuando todo indicaba que esto iba a hacerse realidad, pues fue cuando murió el rey Martín, dejando esa legitimación del nieto paralizada. Totalmente. Ya. Hubo entonces hasta 5 candidatos que aducían que tenían derecho a ocupar el trono de Aragón. Pero el Papa Luna pues enseguida empezó a apoyar a Fernando, ya que lo veía como el candidato más potente al contar con el apoyo de la vecina Castilla. Y también pues porque al fin y al cabo pues Fernando llevaba años apoyándole a él como papa. Exactamente. Entonces pues favor con favor se paga. Eso es. ¿No? Entonces bueno, al final, y tras no pocas disputas e incluso algún asesinato como el del arzobispo de Zaragoza, el 15 de febrero de 1412 se llegó a un acuerdo impulsado por la Diputación del General del Reino de Aragón en la llamada Concordia de Alcañiz, que estableció las reglas para elegir a un nuevo rey entre esos 5 candidatos. Esta tarea de elegir un nuevo rey sería encomendada a 9 compromisarios, 3 representantes por cada uno de los 3 estados principales en la Corona de Aragón, es decir, los reinos de Aragón y de Valencia y el Principado de Cataluña. Eso es. O sea, pues 3 compromisarios 9 en total por cada uno de esos territorios. Y entre los 9 debían votar y decir, bueno, discutir durante unas semanas en Caspe, decidir pues quién era el que tenía más derechos de sangre, ¿no?, a ese trono aragonés, y finalmente pues todo el mundo se tenía que comprometer a que lo que salieran por votación en mayoría de esos 9 compromisarios pues era lo que debía aceptarse por parte de todos, para que el que fuera el nuevo rey de Aragón y de los estados de la corona. Estos 3 compromisarios serán elegidos en diferentes asambleas de los diferentes estados de la Corona de Aragón. Bueno, el resto, pues como se suele decir, pues es historia, ¿no? O sea, aquellos 9 electores, aquellos 9 compromisarios se reunieron en la localidad zaragozana de Caspe para dilucidar cuál de los candidatos tenía más derechos de sangre, y así fue como el 28 de junio de 1412, ante la puerta principal de la colegiata de Santa María de Caspe, pues Vicente Ferrer anunció al mundo que era Fernando de Trastámara el elegido como nuevo rey de Aragón. Exactamente. Estos electores no solo pensaban en a ver quién tiene más derecho de sangre, sino que, a ver... ¿Quién podía asegurar una mayor estabilidad y evitar esa temida guerra civil también, imagino? Claro, y también las sumas de dinero de un candidato u otro candidato pues tenían un importante papel también. Y hay que hablar también que las tropas de Fernando de Trastámara, porque él va también con tropas, habían intervenido ya en poner cierta paz, pero también en crear influencia, por ejemplo, en el Reino de Valencia, donde se habían conformado 2 asambleas diferentes, enemigas una de otra, y hay un poco un conato de guerra civil en el Reino Valenciano. Y es Fernando el que interviene con sus tropas, con tropas castellanas, para poner paz ahí. Pero claro, eso también influye porque... Es posible que creara también en algunos sectores temores de decir, a ver si este señor no lo elegimos y luego nos invade con las tropas de Castilla. Y al final tenemos una guerra igualmente. O sea que es también posible que todo eso influyera en esas decisiones en Caspe que se da entre estos 9 electores. Lo cierto es que pues la elección pues no satisfacía a todo el mundo, pero no es menos cierto que ya se llevaban más de 2 años de interregno, o sea, sin rey,
y que a pesar de que no había llegado a estallar una guerra, pues habían producido luchas internas, especialmente en el Reino de Valencia, como comentabas. Además, pues de suponer esto, pues una constante inestabilidad, el hecho de no contar con un soberano y que hubiera varios candidatos al trono. Claro, y ya había habido choques, incluso asesinatos políticos como el que hemos mencionado antes del arzobispo de Zaragoza, ¿no? Claro, al final podía no contentar a todo el mundo, pero al final todo el mundo estaba harto, ¿no? Harto de esa situación. Y en general la mayoría pues acabó aceptando la llegada al trono pues de lo que era realmente, por mucho que tuviera sangre de Aragón, de la Casa de Aragón y tal, al final era un extranjero, ¿no? Como es este Fernando de Trastámara, de una dinastía nueva extranjera que viene de Castilla. Pero al final, bueno, parece que en general todo pues aceptó la proclamación de Fernando de Trastámara como Fernando I de Aragón. Eso es. Entonces, pues ese mismo verano del año 1412 se fueron desarrollando los preparativos para la introducción del monarca a la corona de Aragón, dejando claro que el ya Fernando I pues debía aceptar y acatar los fueros de los diferentes territorios sobre los que ahora era soberano y que limitaban el poder de la monarquía. Sí. La primera parada fue en la ciudad de Zaragoza, donde tal y como marcaba la tradición por bula papal desde el año 1205, los reyes tenían que ir primero a ser la capital ceremonial de la monarquía, por costumbre, Sí, ¿no? Por tradición. Se había creado ya esa tradición, pero a raíz de una bula papal, evidentemente. Eso es. Entonces, el 3 de septiembre de 1412, Fernando juró los fueros el aseo del Salvador ante el obispo de Huesca y el justicia mayor del Reino de Aragón, en Zaragoza, y acto seguido pues fue jurado como monarca por los representantes de los 4 brazos o estamentos del reino. En este caso fue el obispo de Huesca el que ofició pues esta gran ceremonia ese 3 de septiembre de 1412. Teóricamente el que lo tenía que oficiar era el mayor prelado del reino aragonés, que era el arzobispo de Zaragoza, pero claro, el arzobispo de Zaragoza estaba vacante, porque hacía unos meses, vuelvo a repetir, habían asesinado al arzobispo y todavía no se había elegido a su sucesor. Así que por eso, al final, pues acaban cogiendo al obispo de Huesca, que era también uno de los eclesiásticos más importantes del reino aragonés. Además de esto, bueno, pues apenas 4 días más tarde, pues también juraba los fueros su hijo Alfonso, el que está casado con María de Castilla. Sí, el que acabaría siendo Alfonso V el Magnánimo. Eso es, ¿no? Quien era... Bueno, juraba los fueros su hijo Alfonso, quien era jurado después como heredero al trono y quien se convertiría, en el futuro Alfonso V el Magnánimo. Era una forma ya de asegurar la descendencia y la sucesión al trono y que todo estuviera... Desde luego, es verdad que no llegaron a 4 años, lo vamos a ir viendo ya en los próximos minutos, el reinado de Fernando I, pero sí que se ve que al menos en estos años no le dio tiempo a más, no sabemos cómo si hubiera seguido su reinado, es decir, que mostró una importante observancia por esos nuevos fueros para intentar ser aceptado por todos. Al final él pues estuvo muy interesado de conseguir ese trono aragonés, lo consigue, y desde luego pues no quiso crear posibles desavenencias con los estamentos privilegiados del reino para que estos lo aceptaran. Y de hecho, pues bueno, en estos años pues se muestra una importante observancia de los fueros aragoneses, de los usages catalanes, etcétera. Sí, de hecho, nada más realizar estas juras, pues se abrieron las sesiones de las Cortes del Reino que Fernando había convocado en la misma Zaragoza. Fueron las primeras de las 3 convocatorias de corte que llevó a cabo el monarca, es decir, casi una por cada año de su reinado, ya que las convocó en 1412, en 1413 y 1414 de forma consecutiva, todas ellas en la capital aragonesa. O sea, convocó bastantes cortes. Sí, desde luego. ¿No? Para poco tiempo que estuvo en el trono el pobre. Exacto. Y tras las cortes privativas aragonesas de 1412, pues el monarca se marchó a Barcelona para hacer lo propio con las cortes catalanas. Pero ni a las del Reino de Aragón, a las que estaba invitado como signo de adhesión, ni tampoco a las catalanas, acudió el conde Jaime II de Urgel, uno de los candidatos y rivales de Fernando en su camino hacia el trono, en ese famoso compromiso de Caspe. De hecho, era uno de los candidatos principales y de los más fuertes que había tenido Fernando, y en ciertos momentos parecía que podía llevarse al final el ser elegido en Caspe, ¿no? Sí. Bueno, unos meses antes al menos tenía mucho poder. Al final, bueno, pues el resto de candidatos fueron un poco hombres paja y... Bueno, a ver, no todos, porque Luis de Anjou también tuvo bastante... Todos tenían línea sanguínea importante. De hecho, Luis de Anjou tuvo el apoyo del arzobispo de Zaragoza, que fue asesinado, y llegó un momento en el que tenía el apoyo total del Reino de Aragón, o prácticamente total, hasta que pierde su apoyo principal, que es el arzobispo de Zaragoza, y esto le hará perder fuerza a su candidatura. Pero la cosa acabó estando fundamentalmente entre Jaime II de Urgel
o Fernando de Antequera. Sí, pero eso en las fases finales ya. Sí, en las fases finales ya. Claro. Exacto, pero al final pues la cosa estuvo ahí, ¿no? Entre esos dos estaba el asunto. Entonces, bueno, este Jaime de Urgell pues llevaba rumiando su fracaso en Caspe, ya que en ciertos momentos pues parecía el candidato más fuerte a ser elegido rey, ¿no? De hecho, era el candidato más legitimado en cuanto a la línea masculina al ser bisnieto del rey Alfonso IV el Benigno. Claro, por línea masculina, repetimos. Por línea masculina. Pero claro, esto quedaba mucho más lejos, ¿no? Ser bisnieto de Alfonso IV el Benigno, se quedaba mucho más lejos temporalmente que el ser nieto de Pedro IV el Ceremonioso, como era Fernando de Antequera, a pesar de ser por línea femenina. Claro, porque estamos hablando de que Alfonso IV el Benigno muere en el año 1336, ¿no? Y Pedro IV Ceremonioso muere en 1387. O sea, queda mucho más cerca. O sea, estamos hablando de que casi era... Sí, este es bisnieto de un rey que murió hace casi 80 años, ¿no? Claro, era algo mucho más lejano, pero aparte, hay que contar pues con ese apoyo que tenía de Castilla. Pero era la línea masculina, ¿no? Claro, por eso, la del conde de Urgell. Por eso Jaime de Urgell, pues él se consideraba también, y algunos lo consideraron como legítimo sucesor. Aparte, es verdad que Fernando, esto ahora hablamos en su programa en un cierto momento, cuando hablamos de esta rebelión, luego comentaremos qué episodio es, Fernando era totalmente ajeno, entre comillas, a lo que era la corona de Aragón y sus políticas, mientras que Jaime II de Urgell, aunque su territorio, su condado, no estaba anexionado en lo que era el conjunto de la corona, pues era muy conocedor de lo que eran las políticas, los fueros, etcétera, porque al final pues estaba en ese territorio, ¿no? Al fin y al cabo, y tenía mucha relación con la Casa Real, con la Casa de los Aragón, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, realmente era una opción mucho más natural. Habría sido quizás una opción mucho más natural la elección de este Jaime II, que además recordemos antes que hemos mencionado que Martín el Humano llegó a medio señalarle como posible heredero cuando lo nombró lugarteniente del Reino de Aragón, que este título tradicionalmente se le daba al heredero al trono, ¿no? Al príncipe de Gerona. Sí, que justo antes, poco tiempo antes de morir Martín el Humano, al ver el percal que estaba sin descendencia, sin heredero al trono, pues parece eso, que con los cargos con los que nombró pues a Jaime II de Urgell, pues parecía como que lo señalaba, ¿no? Como heredero. Bueno, el caso es que en el año 1413, ¿no? Con el apoyo del noble aragonés Antón de Luna e incluso con tropas mercenarias inglesas, pues se inició la rebelión del conde de Urgell, que no se tomó a bien que al final pues fuera elegido Fernando de Antequera como rey de Aragón. El problema es que esperó demasiado tiempo quizás para hacer este inicio de rebelión, porque estamos hablando de que ya Fernando había sido elegido en junio de 1412 y la rebelión empieza casi un año más tarde, casi prácticamente en el verano del 13. Claro. Entonces, pues a pesar de algunos éxitos iniciales, logrando el control de fortalezas como las de Loarre y Monte Aragón, pues la rebelión de este Jaime de Urgell fue un fracaso absoluto. O sea, Jaime II no logró apenas apoyos, mientras que la nobleza pues se acabó posicionando junto al rey Fernando, ya fuera pues por convencimiento o porque no habían sentido pues a alargar la situación de inestabilidad que vivía la corona de Aragón, que además llevaba décadas pues pasando por una importante crisis económica. Sí, desde tiempos de Pedro IV, o sea que ya se alargaba en el tiempo. Claro, como para andarse con este tipo de tonterías, ¿no? De a quién le corresponde el trono. Eso es. Mira, pues... Y además una vez que ya en Caspe hemos elegido a un señor, que además habíamos acordado todos de que lo que se saliera de allí era lo que se iba a aceptar, pues bueno, al final el conde de Urgell y de este Jaime II y sus apoyos fueron finalmente derrotados, siendo este uno de los grandes desafíos realmente del corto reinado de Fernando I, ¿no? Que prácticamente nada más llegar al trono pues tiene que pues afrontar una guerra civil, que es verdad que no tuvo prácticamente en ningún momento pues visos porque no consiguió apoyos suficientes, como hemos dicho, pues de triunfar, pero bueno, fue una amenaza, ¿no? Al fin y al cabo. Y bueno, el propio condado de Urgell pues acabó siendo, pues bueno, Jaime II fue desposeído, pasó el resto de sus días en prisión, podríamos decirlo, ¿no? Y su condado de Urgell acabó siendo en ese año 1413 anexionado a la corona de Aragón, formando parte ya ese territorio de la corona aragonesa a todos los niveles, ¿no? Y bueno, si queréis saber más sobre cómo fue esta rebelión del conde Jaime II de Urgell, pues este tema pues entramos con mucho más detalle en el episodio 9 de esta quinta temporada. Y ya sabéis que siempre os decimos que tenéis disponible en podcast para escuchar cuando queráis, y la verdad es que es muy interesante porque nos metemos ahí en asedios del Castillo de Loarre, de Monte Aragón, es chulo ese programa. Tras solucionar este problema, ¿no? Pues que había conllevado la rebelión, pues Fernando I de Aragón pues se centró sobre todo en las cuestiones del plano económico, ¿no? Recordemos que llevan varios años de crisis económica, ¿no? Desde tiempos de Pedro IV el Ceremonioso.
desde tiempos de su abuelo. Sí. Entonces, bueno, su economía pues llevaba mucho tiempo lastrada, ¿no? La de la Corona de Aragón, y el comercio catalán pues también se encontraba en crisis desde hacía tiempo. Sin embargo, aquí empezará a haber brotes verdes, digamos, en un territorio, ¿no? Porque empezará a aparecer el comercio valenciano con mucha potencia. Que no es que antes no se comerciara en Valencia, pero aquí desde luego empieza a irrumpir con mucha fuerza el Reino de Valencia y su comercio. Sí, porque ese comercio de Valencia está más focalizado hacia Castilla, ahora que había buenas relaciones, dado que la misma dinastía reinaba en ambas coronas. Sí. También va enfocado hacia el Mediterráneo, evidentemente, ¿no? Pero aquí digamos que el comercio valenciano empieza a adelantar por la derecha al tradicional catalán, ¿no? Que era el fuerte de la corona aragonesa hasta entonces, de su economía. Sí, eso es. Entonces el Reino de Valencia pues comenzaba de hecho un periodo de bonanza que duraría buena parte de ese siglo XV, casi recién iniciado en estos momentos. Estamos en la primera década del siglo XV todavía. Sí, segunda década, sí. Eso es. Bueno, pues el rey Fernando pues también buscó aumentar el control sobre el patrimonio de la monarquía para así lograr un aumento de los ingresos, logrando pues muy buenos resultados en este campo en comparación con sus antecesores. Entonces digamos que la situación económica pues en el corto periodo de tiempo que estuvo pues como que bueno mejoró la situación. Sí, o parecía que lo que tú decías, que empieza a haber ciertos brotecillos verdes. Eso es. Pero aún así, bueno, pues no hubo tiempo suficiente pues para ver una mejora sustancial, de modo que sus casi 4 años en el trono y sus políticas pues estuvieron marcadas por las estrecheces económicas, ¿no? Eso sí, esas estrecheces no impidieron que, coincidiendo con una nueva convocatoria de las Cortes Privativas del Reino de Aragón en Zaragoza en el año 1414, pues Fernando I celebrará su ceremonia de coronación, Sí. que le llevó, como era tradición, por las calles de la ciudad de Zaragoza, desde el Palacio de la Real Aljafería hasta el Aseo del Salvador. Sí, que iba cruzando todo lo que es el barrio de San Pablo, ¿no? Por esa calle Predicadores, que fue durante siglos la más larga y la más importante de la ciudad de Zaragoza. Era un barrio de comerciantes, ese barrio de San Pablo, en el que también algunos nobles acabaron construyéndose sus grandes palacios, ¿no? Ahí está ese palacio que se acabaron construyendo en el siglo XVI los duques de Villahermosa, que es uno de los que todavía quedan en pie, que es un colegio, ¿no? Ahí está en la calle Predicadores. Sin embargo, esa gran ceremonia de coronación del año 1414 celebrada por Fernando I de Aragón, pues fue el canto de cisne de esta tradición, ¿no? Pues fue el último monarca en celebrar dicha ceremonia. Los siguientes monarcas de la Casa de Trastámara pues ya seguirían la costumbre castellana de la proclamación, la que continúa todavía hoy en día en lo que es España, ¿no? Perdiéndose así pues aquella tradición que era todo, pues realmente era una fiesta, ¿no? Era todo un espectáculo y que se vivía en las calles de aquella floreciente Zaragoza y que se había desarrollado durante varios siglos. Se había visto pues cada X tiempo, evidentemente, pero que era un acontecimiento desde luego singular y que se acaba perdiendo, ¿no? Pues igual ese tipo de ceremonia pues que se celebraba ya, por ejemplo, en el Reino de Inglaterra y que se ha mantenido, esas fastuosas ceremonias, esos ceremoniales que ya se desarrollaron allí mucho más en el siglo XVIII, etcétera. Sí, y en política exterior, ¿no? Por ir a otros asuntos, Sí. pues en política exterior pues trató de mantener pues buenas relaciones con Francia, con Inglaterra y con el Sacro Imperio Romano-Germánico. De hecho, y a pesar del gran apoyo que le había brindado, pues se acabó retirando su protección al Papa Luna porque Fernando no deseaba enemistarse con otras potencias, especialmente con el emperador Segismundo del Sacro Imperio Romano-Germánico. Que era emperador y rey de Hungría, Segismundo, y estaba intentando acabar con el cisma de la Iglesia de Occidente. Y claro, ahí estaba por medio el Papa Luna. Y el cisma de la Iglesia de Occidente, de hecho, prácticamente tocaba su fin. Y Fernando no quería tener problemas internacionales por temas religiosos, ya que la Corona de Aragón no contaba apenas con recursos para meterse en más berenjenales de los que ya tenía, apoyando a un papa al que ya no seguía casi ninguna potencia, ¿no? Como era el Papa Luna. Así que en lo que podría tildarse un poco de traición, dado todo el apoyo que el Papa Luna le había brindado para ser elegido rey a este Fernando, pues el 6 de enero del año 1416, Fernando I apartó la obediencia de la Corona de Aragón a este pontífice, a este Benedicto XIII, a este Papa Luna. Aunque, como ya sabemos, el Papa Luna se mantuvo sus 13 hasta su muerte, ¿no? Unos años más tarde, y nunca renunció al solio papal. Eso es, nunca jamás, ¿no? O sea, ahí... Incluso tuvo sucesores. Sí, ahí estuvo hasta que se murió, incluso tuvo sucesores, que vivió muchos años, ¿eh? Bueno, este señor, y eso que lo intentaron jubilar anticipadamente en varias ocasiones. Es decir, y aún envenenándolo, lo conseguían matar.
Bueno. De todas formas, fuera una jugada fea o no por parte de Fernando I, este jugó un papel fundamental al fin y al cabo para acabar con ese cisma de la Iglesia y de la cristiandad que llevaba décadas durando, ¿no? Y que fue algo clave en una época en la que los turcos otomanos, por ejemplo, volvían a presionar sobre las fronteras del este de Europa. Por eso el emperador, Segismundo, pues estaba intentando acabar con esa división de la cristiandad, porque ya valía con el tema, porque aquí tenemos al verdadero enemigo, los infieles, etcétera, que nos están empujando, ¿no? Así que mejor que estar todos unidos. Claro. También tuvo que dedicar pues, recursos a controlar la inestable situación en la que había quedado Sicilia tras su incorporación a la corona de Aragón unos años atrás, así como también pues aplastar, como no, la enésima rebelión de Cerdeña. Pesados, pero bueno. También es verdad que Fernando I, fíjate que duró poco su reinado, logró firmar una paz de 5 años con la siempre belicosa República de Génova, que siempre estaba apoyando a los sardos, a los de Cerdeña, ¿no? Con lo que dio un respiro en Cerdeña y de hecho acabaría marcando un poquito esa paz el inicio del fin de casi un siglo de constantes rebeliones en la isla, que fue un sumidero de recursos tremendo, como siempre decimos, ¿no? Que lo iba a decir, ¿verdad? Esta pequeñita isla. Bueno, grande, pequeña. pero bueno, sí, que es verdad, que yo qué sé, más que nada porque su conquista inicial fue muy fácil o sencilla. El caso es que gracias al control de estas islas, de Sicilia, Cerdeña, y algunos acuerdos alcanzados también por parte de Fernando I con Egipto, con Fez, pues el comercio con el Mediterráneo Oriental pudo volver a brillar con fuerza de nuevo, aportando pues su parte a la tan ansiada recuperación económica que veníamos comentando antes, ¿no? Pudiéndose, por ejemplo, restablecer el consulado del mar en la ciudad egipcia de Alejandría, pues restableciendo ese comercio. Sí, pero a pesar pues de los muchos planes que tenía en marcha, pues la salud de Fernando comenzó a resentirse a mediados del año 1415. Por los síntomas que se describen, pues parece que tenía problemas renales a causa de cálculos en el riñón. Con lo que duele eso, madre mía. Bueno, preocupado por el futuro, pues empezó a ordenar a sus hijos las misiones pues que cada uno tendría en sus diferentes posesiones. Y es que al final no había llegado a abandonar la regencia en Castilla de su sobrino Juan I y además, bueno, pues hay que recordar que tenía numerosas posesiones en dicho reino. Sí, que era rey de Aragón, pero además tenía un enorme poder e influencia en Castilla. Es también. que poseía media Castilla, ¿no? O sea, así, bueno, pues su primogénito Alfonso, pues era su heredero en la corona de Aragón, ¿no? Su segundo hijo, el infante Juan, pues estaba gobernando en su nombre en Sicilia, pero en su testamento pues le dejaba el gobierno de sus posesiones castellanas, mientras que al hijo menor, al infante Enrique, le dejaba los condados de Alburquerque, o sea, de su madre, y Ledesma. De hecho, estos hermanos ejercieron una enorme influencia tanto en la corona de Aragón, evidentemente, porque al final estaban reinando allí, como también en Castilla. Y son conocidos, tú abres un manual de historia medieval de España, ¿no? De la corona de Aragón, de Castilla y todo. Y en esa época, en el siglo XV, tenemos capítulos enteros siempre dedicados con un capítulo que pone los infantes de Aragón. Y son estos hermanos que eran de origen castellano, ¿no? Pero que al final la lían muchísimo, aparte de Alfonso V el Magnánimo, pero sobre todo sus hermanos Juan, que acabará siendo Juan II de Aragón y de Navarra, ¿no? El padre de Fernando el Católico, el infante Enrique, y que la liaron bastante en el tema en el reino castellano porque incluso desestabilizaron e incluso casi provocan guerras civiles prácticamente. Y no solo en Castilla, o sea, en Castilla, en la corona de Aragón, también. En Navarra también. Sí. O sea, de hecho, Juan II no podía ni ver a su cuñada María de Castilla, a la esposa de Alfonso V el Magnánimo. Es que armaron unos follones estos infantes. Sí, armaron unos líos bueno, morrocotudos, ¿no? Como son muy interesantes estos infantes de Aragón, y ya les dedicaremos también un episodio que lo trataremos, pero bueno, ya cuando toque. Y finalmente, el rey Fernando I pues vio agravarse su salud a mediados del mes de marzo del año 1416, falleciendo finalmente en Igualada el 2 de abril de ese año. Su reinado, como hemos visto, fue corto, pero fue muy intenso, y además marcaba sin duda una nueva etapa, una nueva era para la corona de Aragón. Y este fue el reinado de Fernando I de Aragón, Fernando I de Trastámara. Así que bueno, como ha estado intensito, ¿verdad, Santiago? Pero bastante. Nos quedamos aquí sin tiempo, pero ya hemos abierto pues algún meloncito, como siempre solemos hacer, con esos infantes de Aragón y con otros temas que ya trataremos en episodios próximos. Así que nada, Santiago, solo me queda despedirte y nos emplazamos una vez más el próximo programa para seguir hablando de la historia aragonesa. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Y
Y hasta aquí llega este episodio que esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Como siempre, ya sabéis que si os perdéis alguno, pues lo podéis escuchar siempre que queráis en podcast y lo encontraréis en aragonradio.es, en historiaaragón.com y en plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast y en nuestro canal Historia de Aragón en YouTube. Cada programa se emite cada sábado a las 3 de la tarde en la FM, pero si no, los viernes y los sábados ya lo tenéis disponible cada semana en formato podcast. Dejadnos vuestra opinión, vuestros comentarios, suscribíos a nuestros canales y así entre todos conseguiremos divulgar cada vez más la apasionante historia de Aragón. En la técnica hemos tenido a Alfonso Marías y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia, como no, en Aragón Radio. De mediano, quedo callado. Si preguntas En Aragón Radio, Historia de Aragón. a los que te buscan, Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.